Muy buenos días, espero que todos se encuentren bien. Gracias nuevamente por acompañarnos en este devocional semanal. Quiero que esta mañana compartir un pasaje con ustedes, un versículo que llamó bastante mi atención y está en Lucas, el capítulo 4, el versículo 18. Antes de leer el versículo, quiero hacerles una pregunta. No sé si a ustedes les ha pasado intentando hacer algo para el Señor, que hay muchas trabas para hacer eso. O lo logran hacer, pero al final ustedes sienten que el resultado no fue como ustedes esperaban. Y uno empieza a evaluar por qué pasa eso. Si la preparación a veces es la misma, digamos, uno hace las mismas cosas semana a semana. Sin embargo, cuando estamos haciendo cosas para el Señor, hay una forma particular en la forma en que Dios obra. Y por eso este versículo es bastante relevante para eso, para ayudarnos a pensar en eso. De hecho, quiero compartirles que al pensar en este devocional, ayer, que fue la primera vez que intenté grabar este devocional, tuve varios obstáculos antes de grabarlo. De hecho, lo grabé como 7 veces, pero aparecía el vecino golpeando, de pronto apareció una motosierra de la nada sonando, alguien golpeaba la pared, y me cambié de diferentes escenarios y fue imposible grabarlo. Y eso me ayudó y me hizo meditar mucho en este pasaje. El pasaje se encuentra en Lucas, capítulo 4, versículo 18. Escuchen cómo dice: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a visitar a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Es un pasaje muy interesante, es un pasaje de las pocas veces en donde escuchamos a Jesús en la sinagoga haciendo lectura de la Escritura. Y este pasaje que Jesús estaba leyendo era un pasaje de una porción de Isaías, del rollo de Isaías. Y es interesante que Jesús llega a ese lugar y la porción que le toca leer es esta, y esa porción está hablando de él, es una profecía que trata de él mismo. Y obviamente Jesús es el primero en identificarse con este versículo. No sé si todos lograron ver eso, pero el versículo dice que el Espíritu del Señor está sobre él, y él lo está leyendo. Eso cobra una importancia. Dice que lo ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y lo ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a visitar a los ciegos y a poner libertad a los oprimidos. Y cuando nosotros pensamos en esa forma en que el Señor o Dios Padre le ha dado a Jesús algunas cosas como tareas para que Él desarrolle en el mundo, podemos hacer una lista como estas. Sí, aunque Jesús hizo un sinnúmero de cosas que tendría, de pronto la lista es interminable, pero son cosas que Dios de alguna forma lo empoderó a hacer, ungiéndolo con su Espíritu, apartándolo con su Espíritu. Y vemos que Jesús, en todo lo que hizo, todo salió perfectamente de acuerdo a los planes de Dios. Ahora, a todos nos gustaría que eso pasara cuando nosotros hacemos algo para el Señor, pero como les dije al comienzo, el resultado muchas veces en nosotros varía tanto, ¿sí? Y a veces nos sentimos un poco frustrados porque creemos que lo que hicimos no era lo que esperábamos. Y uno se pregunta entonces y empieza a evaluar ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Y creo que el pasaje nos ayuda a pensar un poco en eso. Ahora, inevitablemente tenemos que pensar en qué consiste la unción de la que está hablando aquí el profeta Isaías. Algunos grupos incluso piensan que esta unción es algo especial que tienen algunas personas que solamente la poseen ellos y la pueden transferir a otras personas. Pero aquí el pasaje es muy claro y dice que la unción se la ha dado el Señor. El versículo claramente dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Sí, es el Espíritu mismo quien da o empodera a la persona para que la persona pueda hacer esas cosas de las que el pasaje está hablando. Y cuando nosotros pensamos en eso, pues tenemos que inevitablemente pensar que las cosas que nosotros hacemos en la vida cristiana para el Señor o para nuestros hermanos, que Dios las demanda de nosotros, como predicar, evangelizar, orar, tienen un trasfondo espiritual. Y están unidas y muy relacionadas a la forma en que Dios nos ha apartado para Él. Si nosotros pensamos otra vez en solamente cosas que hacemos, pero no pensamos en el trasfondo de ellas,
pues creo que no van a ser sino simplemente obras muertas. Y como predicador uno entiende bien eso, porque a veces uno hace una predicación y siente cómo el Espíritu de Dios obra a través de esa predicación, o un devocional. Pero hay otras veces que uno no percibe eso. Y uno se pregunta por qué algunas veces sí y otras veces no funciona de la misma forma. Y no es tanto la capacidad humana nuestra de hacer las cosas, sino más bien la relación que tenemos nosotros con el Espíritu de Dios. Y por eso el énfasis de este versículo no está en lo que Jesús hace, sino en la relación que Él tiene con el Padre y con el Espíritu. Porque el profeta dice que Dios lo ungió para estas cosas. Ahora, cuando nosotros pensamos en ejercitar nuestros dones, también tenemos que pensar en lo mismo, que Dios de alguna forma nos apartó para algunas cosas que tienen que ver con la edificación del cuerpo de Cristo. Pero la pregunta es, ¿qué tanto dependemos de Dios para hacer esas cosas? ¿Qué tanto dependemos de Dios cuando queremos dar una lección, cuando queremos evangelizar, cuando queremos orar? Porque pueden volverse simplemente obras y obras muertas. Pero la unción nos obliga a pensar en una relación con el Espíritu de Dios. Ahora, en el Antiguo Testamento eso ocurría de forma diferente, porque ahí venía el Espíritu Santo sobre el profeta o sobre un rey cuando era ungido y obrado de una forma especial. Pero nosotros en el Nuevo Testamento tenemos la presencia del Espíritu Santo permanentemente. La iglesia, sus hijos, los cristianos, los creyentes. Y en esa unión tenemos una relación. Entonces, lo que varía cuando nosotros hacemos algunas cosas para el Señor realmente es nuestra comunión con Dios. Creo que ahí está, podría yo decir que la clave del éxito de las cosas que hacemos para el Señor. La comunión que tenemos con Él. Por eso ustedes ven predicadores que de pronto tienen más reconocimientos que otros. Y ustedes dicen, pero los dos usan de pronto el mismo método, predicación expositiva, si la predicación expositiva es un método. Pero ven resultados diferentes, y es porque el Espíritu de Dios obra de una forma diferente. Y mucho de eso tiene que ver con la comunión que tiene ese siervo con el Señor. Ahora, nosotros no todos predicamos, pero todos servimos al Señor de una u otra forma. Y lo que quiero resaltar en este pasaje es que todos podemos encontrar esa clave que no depende tanto de nosotros, sino del respaldo que tenemos de Dios para hacer las cosas que Dios nos ha demandado. Y pregúntese cuáles. Bueno, usted de pronto conoce la respuesta, pero hay muchas cosas que como hijos de Dios debemos estar haciendo. Y no debemos frustrarnos si después de hacer muchos intentos las cosas no salen bien. Tenemos que mejorar nuestra comunión con el Señor, con su Espíritu, reconocer quiénes somos en Cristo para dejar que Cristo obre a través de su palabra. Y eso es lo que vemos en la vida de Jesús, cómo Dios Padre obró a través del ministerio de Jesús. Y bueno, es algo que nosotros todos podemos imitar. Entonces, ¿dónde radica la diferencia entre una persona y otra persona, entre un don y otro don? Tenemos que decir entonces que es de esa unción, de esa relación que tenemos con Dios o con el Espíritu Santo o con Cristo, que debería ser una relación trinitaria, pero muchas veces descuidamos a una de esas personas y esa relación con esa persona. Entonces, quería mencionar esto. Quería además mencionar también que esa capacidad divina que Dios nos ha dado a todos hace que nuestros ministerios florezcan, hace que lo que Dios nos ha dado a nosotros, nuestros dones, sean usados para su gloria. Pero eso tiene que estar empapado, tiene que estar impregnado de una relación genuina con Dios, especialmente con su Espíritu Santo. Quiero animarlos con eso porque yo sé que en estas restricciones que tenemos hay muy pocas cosas que podemos hacer. Pero si esas pocas cosas no están bien empapadas, como ya dije, del Espíritu Santo, de oración, de relación con Dios, terminan siendo obras muertas. Y lo que queremos hacer es servir al Señor, vivir para el Señor y que lo que el Señor nos ha dado sirva para su gloria. Espero con este devocional poderlos animar. El Señor viene pronto.